Cápsulas de análisis gremialista, porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas. El pasado 18 de febrero, el diario La Estrella de Panamá publica una entrevista del viceministro de Educación, Carlos Staff, donde expresa que solo el 1% de los docentes del programa Panamá Bilingüe ha alcanzado la certificación. De 5.000 docentes que viajaron al extranjero para capacitarse en inglés, solo 70 aprobaron los exámenes de certificación Cambridge. Falta un poco más de un año para que culmine el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Tenemos con nosotros a la profesora Yajaira Vázquez, docente del área de inglés, que conoce materia pedagógica al respecto y es parte de la junta directiva de la Asociación de Educadores Veragüenses, que ha expresado críticas hacia el programa de Panamá Bilingüe desde un inicio, señalando las incongruencias sistemáticas, la ausencia de planificación, señalando incluso el tema de posibles negociados dentro de este programa, que es parte más de los mismos guiones recurrentes de cada gobierno que sube arma negociados para pagar los favores electorales. La profesora Yajaira Vázquez nos habló un poco sobre los diferentes elementos que generan contradicción en este programa y que la Asociación de Educadores Veragüenses ha venido haciendo denuncia de los mismos desde un inicio del programa. Bueno, en primera instancia, cuando AEB se pronuncia con respecto al programa Panamá Bilingüe, fue porque a nuestras oficinas llegan estudiantes egresados de la escuela normal y son de los primeros grupos que viajan a estas capacitaciones. Cuando a ellos le dan a firmar este contrato, a ellos no se lo explican apropiadamente, ellos firman y se van como pienso yo, falta de experiencia, ¿verdad? Porque firmar un contrato no es cualquier cosa. Tú tienes que saber que eso tiene una parte legal y de la cual hay un compromiso de ambas partes dependiendo de lo que dice este contrato. Estos chicos son los que se acercan y piden una reunión y llevan, en ese momento ellos tenían los contratos que fueron leídos a través del programa de radio de la AEB. Ellos piden una asesoría legal porque resulta que cuando ellos vuelven empiezan a llamarlos para cubrir entonces a los docentes en diferentes partes del país que empiezan a viajar, lo que son permanentes. Entonces muchos trabajaban, no como maestros, porque como ustedes saben aquí se gradúan y después hay que adquirir los puntos para poder estar en la competencia. Así que muchos tenían trabajo en la empresa privada que tuvieron que abandonar porque los llamaban y les decían que tenían un contrato firmado a los cuales ellos estaban siendo llamados para cubrir. Además de esto, la impotencia de poder cubrir grupos de quinto año en una escuela céntrica donde los muchachos manejaban quizás ya un inglés que no es el inglés básico que recibía hasta entonces el maestro de grado. Se hacen 2 reuniones, la primera se hizo en la Dirección Provincial de Veraguas, donde asistieron el viceministro y otras personas, y los muchachos y la parte esta representativa de la AEB que fuimos parte de esa comisión. Luego hay una segunda reunión en Panamá donde se desestima o pues se queda, no se le da seguimiento a los contratos porque los muchachos manifiestan que jamás se los explicaron a ellos, que tenían otros trabajos y que todavía a la fecha, después de 6-8 meses que ellos habían prestado su servicio, nunca les pagaron. No sé si hasta la fecha, porque después no supimos de ello en el sentido de darle seguimiento, que los chicos llegaron y decir si recibieron el pago por esos 2 meses que habían prestado ellos o eso estaba dentro del contrato. Lo cierto es que la AEB apoya nuevamente a este grupo de chicos y a ellos se les quita el contrato por la falta de claridad en el manejo del mismo. Es así como empezamos entonces a estudiar el programa Panamá Bilingüe. Luego de esto salen muchos decretos y al final sale una ley, ¿cierto? Pero la ley esta todavía me gustaría saber si está por encima de la ley orgánica, porque aquí se contrata a los muchachos, a los teachers, que pasan por un filtro y todo aquello que está perfecto, pero ellos nunca serán permanentes en el sistema porque que yo sepa,
la ley orgánica nuestra, usted tiene que sacar las vacantes como debe ser y pasar por el filtro de las vacantes y de los comisionados y llegar a Panamá. Todo un proceso de organización que desgraciadamente año tras año se trastoca, como lo último que pasó este año. Sin embargo, estos muchachos son contratados con todo el perfil que quieran anualmente administrativo. Tienen funciones de docentes, pero los mismos son contratados que dice administrativo. Será por eso que me imagino que hay chicos que vas a tener con 30 horas, porque el programa es de 10 horas por salón, dependiendo de la naturaleza de esta escuela. Si hay muchos salones o no, vas a tener, ejemplo, 5 grupos, uno de 30 y un joven con un teacher con 20 horas. No hay una reglamentación por parte del Meduca que le diga al director, esta es la mejor forma de hacerlo. Cada región está haciendo, los directores están viendo cómo hacen para encajarlos a ellos y encajar las cargas horarias a los permanentes de manera que pueda funcionar. O sea que si no es por la parte de abajo y la última y la más importante, esto no camina, porque de parte del programa como tal no hay una logística para esto. Y como bien lo vienen diciendo ellos en cada entrevista, en cada resolución que dicen que en el trayecto se está viendo, pero digo, son tantos millones que nos cuesta el Estado panameño para ver en el camino cómo se va haciendo, porque no hay una logística que haya empezado desde un inicio. Esto con respecto a la parte laboral. Con los libros, de un inicio yo lo dije, por lo menos me parecía insólito cuando yo me meto en internet a buscar la casa editorial, veo que estos libros, por ejemplo, hay incluso hasta en Pakistán, pero con la realidad de su país. Nosotros estamos pagando millones de dólares en libros. No sé, los convenios, esto nunca ha sido aclarado con los organismos internacionales, cómo los compran, cómo los pagan. Yo en lo personal no lo sé. Y resulta que nosotros venimos con realidades de un native speaker y de otro país. Ejemplo, segundo grado, dice qué país, qué parte de los Estados Unidos te gusta. O sea, si estamos pagando tantos millones y lo han hecho con otros países, la casa editorial, que puede meterse en el ámbito, el entorno de aquellos niños, ¿por qué no hacerlo con los de Panamá si estamos pagando? Que yo sepa, no son regalados. Entonces tenemos cosas como esta, un libro de Science que es totalmente avanzado, y las teachers lo que hacen a su manera y con una coordinación y tratando de ayudar a los niños y a los teachers, se hace que ellos, bueno, vas a dar esto. El libro no se usa en su totalidad, es un desperdicio, la verdad, de material. Es muy bueno, pero no para el nivel académico en inglés que tienen nuestros niños como foreign language, porque nosotros ni siquiera clasificamos como second language todavía. Eso tiene su reglamentación y los que están en esto, por supuesto que lo deben saber. Entonces son cosas que cuando tú las dices parecieras que fueras en contra de los programas. No, es que quieres hacer que mejoren y se van gastando los millones tras años y las cosas van cambiando y las van mejorando en el camino, porque nunca hubo, para mi concepto, una logística. Esto, la verdad que son, desde un inicio arrancó así. Incluso hay compañeros que son permanentes que viajaron y dicen, me entregaron para firmar el contrato en la fila del aeropuerto. Eso se ha mejorado gracias a que la EBE ha sido el único gremio que tomó en serio los programas y dijo, vamos a ver que las cosas no se hacen, vamos a ver en qué mejoramos, porque las cosas no se hacen así. Nosotros no somos conejillos de India, mucho menos los niños, que son la principal ente en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es por ello entonces que incluso a mi persona es llamada a la universidad que yo laboraba antes privada, fuera de mi horario, ya había terminado mi horario de clases, y me llaman incluso para hacerme preguntas de estas y debatir de esto. Y en ese momento, con la persona que me abordó, quedamos de acuerdo de que en los temas que estaban recibiendo los muchachos de la escuela normal en ese momento, a nivel de afuera de las universidades, había que reestructurarlo, y que se había hecho una comunicación directa con las universidades que habían sido. Ni eso se había hecho y ya había arrancado el programa. Entonces a eso es que nos referimos como un gremio responsable que sí está interesado en que las cosas se hagan de una manera sólida, con base científica, y no para ver en el camino simplemente las fallas, porque otro te lo dice, porque si gremios como nosotros no dicen las cosas, créame que los cambios tampoco se dan.
Bueno, en el aspecto curricular, hay algo que me llama mucho la atención. Hubo cambios supuestamente en nuestro currículum, y que yo sepa, los cambios curriculares es una cosa que necesita una reunión con varios agentes que somos partes del proceso, ¿verdad? Cambiaron lo de la educación básica, aumentaron a 12 horas en inglés, 10 de inglés general, 2 de science, y nunca le han dicho a los maestros en sí, es cada director el que hace la función esta, vamos a ver aquí, vamos a pegar acá para poder cubrir las otras materias, robándole tiempo, pienso yo, a materias tan importantes. Que no es que se menosprecie lo que se está haciendo, sino que no hay una organización curricular pertinente. Porque no podemos desplazar las cosas que ya tenemos o ver cuál es en verdad la realidad socioeconómica y cultural que tenemos nosotros como país. En base a eso también se hacen cambios que aparecen en la ley, que sé que mencionan materias, entre esas me acuerdo educación física, que serán dadas en inglés. Mi pregunta es, ¿agarrarán a los licenciados en educación física de las universidades y los van a preparar de una vez en inglés? Tendrán que pasar su examen como está pasando actualmente. ¿Cómo van a hacer con los que ya están si esa ley ya existe? La crearon ellos. O van a agarrar al maestro de grado que está y los van a preparar en educación física. O sea, estás preparando gente en las diferentes especialidades con un currículum de las universidades, pero haces una ley que no explica, y todavía a mí me lo preguntan, y a nosotros nos lo llegan a preguntar a la oficina, ¿cómo es que esto va a funcionar? Bueno, respecto a los contenedores o laboratorios móviles, la información que tenemos es que muchos tenían que traer un software o algo así para utilizar las computadoras que dejaron, o la computadora que dejaron allí, y no lo dejaron, ni se dio en muchos donde los colocaron, no se dio la inducción a los docentes de cómo utilizarlo, y lo han utilizado como un salón de audiovisual más que todo. Y hay lugares donde el equipo como tal no se le ha dado la utilidad debida. Y por un ejemplo te puedo dar la escuela de Atalaya, que esto es una de las que se visitó, y el salón ha sido utilizado, el laboratorio, de esa manera. Como te digo, son programas que pareciera que nadie tiene derecho a inmiscuirse en ellos o a averiguar bien, porque pareciera que somos enemigos y no que estamos tratando de mejorar, que las inversiones que se hagan en materia de educación en realidad vayan a ser fructíferas. Ojalá esas millonadas se dieran en donde hay escuelas ranchos otra vez, porque nunca se ha eliminado, ¿verdad? Una vez más, que haya escuelas dignas en todos lados, y que programas como si en verdad hay tantos millones en Panamá, se pudieran invertir de esa manera, donde haya una equidad y no que solamente una porción de la población sea como la beneficiada, porque de piloto pasamos a ley con Panamá bilingüe.